Carla Acosta Viana es nacida en Mérida, Yucatán. Durante su formación académica obtiene el título de químico farmacéutico biólogo por la Facultad de Química de la Universidad Autónoma de Yucatán. Es maestra en Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina de esa su alma mater y doctora en Ciencias con especialidad en Patología Experimental en el CIMBESTAB del Instituto Politécnico Nacional. Pertenece al cuerpo académico consolidado de Biomedicina de Enfermedades Infecciosas y Parasitarias, autor y coautora de más de 50 artículos científicos publicados en revistas indexadas y de impacto, 6 capítulos de libros, más de 100 resúmenes publicados en actas de conferencias nacionales e internacionales, relacionados principalmente con las enfermedades de Chagas y la toxoplasmosis. Participa activamente en la formación de recursos humanos a través de la dirección de tesis de licenciatura, maestría y doctorado, así como docente de la UADY en las licenciaturas de nutrición, cirujano dentista y en los posgrados institucionales de Ciencias de la Salud y en el de Ciencias Agropecuarias y Manejo de Recursos Naturales Tropicales, también como tutora en programas institucionales de tutorías. Es evaluadora acreditada del CONACYT e integrante de la coordinadora del Consejo de la Casa Editorial de la UADY. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Bueno, pues antes que todo, doctora, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Edi. Muchísimas gracias por esta invitación. La verdad me siento muy honrada de estar aquí con ustedes. Los saludo con mucho gusto. Sé que has tenido personajes muy importantes en este foro y la verdad me siento muy honrada de estar aquí con ustedes. Bueno, pues aquí Neri ya nos presentó de qué va a ser la charla del día de hoy y pues vamos a entrar de lleno y vamos a comenzar platicando un poquito qué es esto de las enfermedades olvidadas. Las enfermedades olvidadas son enfermedades tropicales que también se catalogan como desatendidas. ¿Qué características tienen estas enfermedades? Son de tipo infeccioso, generalmente están presentes en entornos muy pobres, en lugares geográficos muy pobres, y también tiene la característica que esos entornos van a ser calurosos y presentan un alto grado de humedad. Estas enfermedades a nivel mundial, hay un ranking, aproximadamente 20 enfermedades, que están catalogadas en estas. ¿Y por qué desatendidas? Pues porque como están en lugares de la pobreza, pues prácticamente no las miran mucho, ¿sí? Pues a lo mejor en las grandes farmacéuticas no le invierten tantos recursos y tiempo para poder encontrar tratamientos efectivos para estas enfermedades. ¿Quién puede causar estas enfermedades desatendidas? Bueno, hay una gran gama de microorganismos, seguramente van a ir identificando algunos de estas enfermedades, por ejemplo, las causadas por virus. Ahí tenemos rabia, me parece que hace poquito tuvieron una plática de rabia. También pueden causarlas algunas bacterias, por ahí tal vez se les haga más conocido lepra. Los hongos son los menos que causan o que están catalogados dentro de estas enfermedades, y unos microbios o microorganismos que están catalogados como los parásitos. Esos parásitos pueden ser que los podamos observar a simple vista, como el caso de este tipo de parásitos, que son de tipo como gusanos. Pero también hay otros parásitos que necesitamos de la ayuda de un microscopio para que podamos visualizarlos. Y aquí estos parásitos protozoarios pueden causar enfermedades como la leishmaniasis, el mal de sueño africano y la enfermedad de Chagas. Todas estas enfermedades están causadas por estos microorganismos y están en el top de las enfermedades desatendidas u olvidadas. Y pues bueno, la plática de hoy, pues nuestra enfermedad, la que vamos a platicar, es la enfermedad de Chagas. Esta enfermedad, ¿en qué partes del mundo puede estar presente? ¿Sí? Se sabe que hay
alrededor de 21 países en América Latina que de manera natural está presente la enfermedad. ¿Por qué? Porque ahí es donde, en estas zonas geográficas, es donde se encuentran localizados tanto los insectos que van a ayudar a transmitir la enfermedad, como diferentes tipos de reservorios animales, incluyendo al humano, que pueden tener el agente que causa la enfermedad, y también se encuentran casos positivos de personas que han estado en contacto con el microbio o el microorganismo que causa esta enfermedad. Entonces, aquí en este mapita que vemos, lo que vemos en color naranja oscuro, esa es la zona natural o las zonas endémicas donde está esta enfermedad. Sin embargo, sabemos que en la actualidad pues hay una gran facilidad para moverse de un punto geográfico a otro. Entonces, eso ha favorecido que ya se empiecen a ver casos de esta enfermedad en lugares donde antes no existían, por ejemplo, en el norte de América, en algunos países de Oceanía, en Europa, España, Francia, ya se tienen reportes desde hace varios años de esta enfermedad, y esto es producto de la globalización, de la migración, la facilidad con que uno puede viajar de un punto a otro en el planeta, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud, en sus últimos reportes, dice que en todo el mundo existen aproximadamente 7 millones de personas que están infectados con el microbio que produce la enfermedad. Ahorita vamos a hablar un poquito de ese microorganismo, ¿sí? Están infectados con este parásito, ¿sí? Y en Latinoamérica se piensa que 20 de cada 100 personas pudieran estar también infectadas. Pero todavía hay mucho más personas que pudieran estar en riesgo de contraer esta enfermedad, esta infección. En México, déjenme decirles que prácticamente 2/3 partes del territorio nacional cuenta con las condiciones para que pueda darse la transmisión de esta enfermedad. ¿Quién descubrió esta enfermedad? Pues es un investigador, un biólogo médico de origen brasileño, Carlos Chagas, de ahí el nombre de la enfermedad de Chagas. Y Carlos Chagas es un investigador muy importante para el área de los parásitos. ¿Por qué? Porque es de los pocos investigadores que han podido describir para una enfermedad cómo ocurre la enfermedad, quién causa la enfermedad, quién transmite la enfermedad, y describir perfectamente bien cuál es el daño que hace el microorganismo, ¿sí? Casi siempre las investigaciones son en conjunto, grupos de investigadores distintos, unos estudian a la gente que causa el daño, otros quién lo transmite, etc. Pero es de los pocos casos en la historia de la parasitología. Carlos Chagas, al principio de su vida como investigador, él empezó a trabajar con malaria, ¿sí? También causada por un parásito, pero cuando lo mandaron a la zona de las Amazonas para investigar un brote de malaria, y al mismo tiempo creo que habían trabajos de construcción de una red ferroviaria, los trabajadores de la red ferroviaria, inclusive Carlos Chagas, referían la presencia de unos insectos. Esos insectos tenían la característica, o tienen la característica, que se alimentan de sangre, ¿sí? Y además tienen preferencia por alimentarse de las partes del rostro, ¿sí? Entonces, ese insecto, en el área de las Amazonas, en Brasil, en portugués lo conocen como barbeiro, la traducción es barbero, o sea, de la barba, de la cara, ¿sí?
Entonces, así se conoce este tipo de insectos. Acá estamos viendo una fotografía de alguien que está, uno de mis colaboradores en el laboratorio, está manipulando uno de estos barbeiros, que dependiendo en qué parte del mundo estén hablando, pues recibe otros nombres coloquiales, como son chinches besuconas, chinches hociconas, siempre por la referencia que tienen preferencia con el rostro, de alimentarse sobre la piel del rostro. Y en otros países, como en Sudamérica, vinchuca. Y en la zona maya de la península de Yucatán, pues no sé si a algunos de ustedes tal vez se les haga conocido el nombre de pic. Pic es como se conoce por la zona, aquí en la zona maya de Yucatán. Carlos Chagas fue muy reconocido a nivel mundial en su propio país, fue nominado 2 veces al premio Nobel y bueno, no tuvo la fortuna de que se lo otorgaran, pero 2 veces estuvo a punto de, o sea, estuvo nominado para el premio Nobel de Fisiología y Medicina. De las primeras pacientes que él aísla el agente causal de esta enfermedad fue de una niña que algunos autores dicen que tenía 2 años, otros dicen que tiene 3 años, y es la famosa niña Berenice, ¿sí? Berenice, de ahí le tomó una muestra de sangre, observó al microscopio, vio la presencia de un parásito que se movía, que parecía que tenía una faldita, y eso le permitía moverse, y pues, y no solamente de Berenice, también de otras especies animales, tomaba muestras de sangre y luego lo inoculaba a animales de experimentación, y ahí es como empezó a estudiar el curso de la enfermedad para poder describir qué pasa con la enfermedad. Nada más aquí como cuento, Berenice, a pesar de que estaba positiva, que tenía bichito que se lo transmitía el barbeiro, ella llegó hasta la edad de los 82 años. Mientras que Carlos Chagas, ¿de qué creen que se murió? De un infarto. Y ahorita vamos a ver qué características tiene esta enfermedad. Y se murió a la edad de 55 años. Este es el agente causal, el culpable de la enfermedad de Chagas. El parásito es un parásito, se llama Trypanosoma cruzi, tal vez no pretendo que nos quedemos tanto con el nombre, a mí me encanta el nombre, para mí se me hace muy bonito, y el Trypanosoma cruzi es pariente de algunos otros tripanosomas, como el que produce la enfermedad de sueño africano, o también es pariente cercano de los que producen, por ejemplo, la leishmaniasis. Trypanosoma cruzi obtiene su nombre porque Carlos Chagas tenía primero un mentor, luego fue un colega, el investigador brasileño también Osvaldo Cruz, y en honor a él le pone el nombre de la especie es Cruzi, en honor a este investigador. Entonces, este es el culpable de la enfermedad de Chagas. ¿Quiénes pueden tener o pueden infectarse con este parásito? Por supuesto, por eso es de interés en salud humana, ¿sí? Podemos nosotros infectarnos, podemos presentar la enfermedad nosotros, ¿sí? Pero también la pueden presentar diferentes tipos de animales, mamíferos, más de 100 se han reportado, y pueden ser animales domésticos, pueden ser de compañía, como son los perros y gatos, pero también está presente en animales selváticos, ¿sí? Monos, armadillos, zarigüeyas. Recientemente, el dogma para quién se puede infectar es desde hace mucho tiempo se sabía que no puede infectar o causar la enfermedad en aves. Todas las pruebas se habían hecho en aves de corral, sin embargo, hace poquito un extesista de mi laboratorio me compartió un artículo
en donde de una manera fortuita, en una lechuza americana que estaba atropellada en la carretera, pues se les ocurrió hacerle pruebas para ver si tenía el parásito, el tripanosoma, y vieron que estaba infectado y que varios de sus órganos estaban presentes el parásito. Yo les confieso que nada más he leído el abstract, pero esto rompe lo que se había pensado acerca de que este parásito no puede estar en las aves. Pero bueno, ese es algo, es de este año. Martínez Hernández en febrero del 2022 hace este reporte. ¿Cómo se transmite entre todos estos tipos, estas especies, el Trypanosoma cruzi? Pues se sirve de este barbeiro, del pic, de la vinchuca, ¿sí? Le sirve como un automóvil y lo va llevando hacia animales que están en casa, o va y se alimenta. Porque déjenme decirles, no sé si les comenté, que el pic, aparte, se alimenta de sangre, pero no en la boca o en la probóscide, es donde están los parásitos, sino está en su materia fecal, ¿sí? Entonces, estos insectos, dependiendo de qué especie estemos hablando, después de alimentarse, tiene cierto tiempo para defecar. Y ahí es donde están los parásitos. Estos tienen hábitos nocturnos y por eso, cuando uno está durmiendo, es cuando te pican y bueno, puede ser que el mismo insecto con sus patitas lleve a la lesión en la materia fecal, o un movimiento involuntario, nosotros nos podemos rascar, autoinocularnos o tocarnos los ojos y autoinocularlos. ¿Okay? Y por supuesto, además que puede transmitirlo entre diferentes tipos de mamíferos, pues nos incluimos nosotros, los humanos. ¿Dónde prefiere estar este insecto? O sea, la chinche, la vinchuca, ¿sí? Pues prefiere lugares donde puedan haber ranuras, escondrijos, lugares oscuros, donde haya mucha desorden, ¿sí? En los establos, en los graneros, donde pueda esconderse, donde pueda anidar, ¿sí? Ahí es donde prefiere estar la chinche, y ya en la noche sale a buscar su alimento. Por eso es muy importante, pues que haya, ahora sí que con la palabra pandémica, una sana distancia entre los animales domésticos y los animales que están fuera de la casa, pero que están alrededor, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ahí vamos a poder tener reservorios en los cuales se puedan alimentar la chinche y luego ir a alimentarse de nosotros los humanos y poder transmitir y hacer el ciclo de vida del parásito, ¿sí? Esta forma de transmisión del parásito, del Trypanosoma cruzi, ¿sí?, es la conocida como la forma vectorial. El que lo transmite es la vinchuca, ¿sí? Y recordando el mapita que les enseñé al inicio, todo lo que está en color naranja, esa es la principal forma en esa área, del sur de Estados Unidos hasta la Patagonia, es la principal forma de transmisión de la enfermedad. Sin embargo, como ya dijimos, si no hay las vinchucas en otros países, pero sí hay casos de Chagas, pues hay otros modos de transmisión de la enfermedad. Entonces, también puede transmitirse a través de transfusiones sanguíneas de donadores infectados hacia el receptor. También puede ser a través de trasplante de órganos. Se le tienen que hacer pruebas. En muchos países se hacen las pruebas de tamizaje para asegurarse de que el donador de órgano no esté infectado con Trypanosoma cruzi. Además, a las personas que son receptoras de órganos los inmunosuprimen, y esa inmunosupresión pues va a hacer que el microorganismo haga su fiesta
y se vaya a diseminar por todas partes en el cuerpo del aceptor, del que recibe el órgano. Otra forma que también es muy común en las zonas donde no está el insecto es la de madre a hijo, la transmisión congénita, ¿sí? Entonces, una madre que esté infectada puede transmitirle al hijo a través de la placenta, también puede ser a la hora del nacimiento, puede transmitirle el parásito, el Trypanosoma cruzi, ¿sí? Y también está descrita la forma de transmisión oral, y esa cómo es cuando las vinchucas están andando, por ejemplo, sobre los alimentos, no sé, en los graneros, y defecan su orina, contaminan los alimentos, y si estos no son, o sea, no son limpios a la hora de que nosotros lo vayamos a ingerir, pues entonces esa es una vía por la cual también nos podemos contagiar los humanos. Y también esa es una vía que algunos animales selváticos pueden alimentarse de chinches que están infectadas, y también esa es una manera de cómo pueden adquirir la enfermedad o la infección. Y los menos, espero que sean los menos, pero los que trabajamos en laboratorios donde se trabajan con cultivos de parásitos o con animales infectados, o que se trabajan con los insectos infectados, pues bueno, pudiera suceder que hubiera algún accidente de laboratorio, y también esa es una manera potencial de transmitirse la enfermedad. Ahora, ¿qué es en sí la enfermedad de Chagas? Sin entrar en detalles tan finos o tan técnicos, la enfermedad de Chagas tiene dos fases o dos etapas, ¿sí? Una etapa inicial que puede durar hasta 16 semanas, y esa etapa inicial, conocida como fase aguda, es esa etapa en donde se pueden observar, o más bien hay muchos tripanosomas circulando en la sangre del humano o de cualquiera de los mamíferos que ustedes estén pensando, y cuando está en esta etapa, la mayoría de las personas no presentan síntomas, ¿sí? O sea, puede ser, si no se percataron de que había un pic, una vinchuca alrededor, en su entorno, si no presentan alguna lesión sugestiva de que haya algún insecto que estuvo en contacto, no presentan síntomas, la mayoría, ¿sí? Y los pocos que presentan síntomas van a presentar síntomas que son tan inespecíficos como fiebre, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, dolor de articulaciones, a veces náuseas, hay algunas referencias que pudiera ser convulsiones, ¿sí? O sea, si piensan en fiebre, pueden pensar muchas enfermedades, ¿verdad? Ahorita pensaríamos más COVID, ¿verdad? Entonces, los síntomas que presenta son, pues, inespecíficos, y de ahí vayan ligando la palabra olvidada. A veces ni los médicos piensan en la enfermedad de Chagas, ¿sí? Aunque estén sus pacientes en las zonas endémicas, ¿sí? Y también algunos de esos pocos que presentan síntomas tal vez pudieran presentar inflamación en los sitios en donde entró el parásito, ¿sí? Hablando de la transmisión vectorial, ¿sí? Esa inflamación puede ser en las zonas expuestas del cuerpo, en la cara, tal vez, y son unas lesiones, son como unas ronchas que no son, o sea, que no tienen pus, ¿sí? Y que también de pronto es un poco difícil poder decir, sí, esta es una lesión que proviene de un insecto, de una chinche besucona. Y los que se autoinoculan o la chinche
defecó cerca de las mucosas, pues bueno, otro signo que se puede presentar es la inflamación de uno de los ojos en ambos párpados, el famoso signo de Romaña, ¿sí? Estos símbolos, pues muchas veces, la mayoría, como ya mencioné, no aparecen. Y algunos, los menos, un 10% de los pacientes que están en fase aguda, potencialmente podrían presentar alteraciones en el corazón que sean fulminantes y que pueda desembocar en la muerte, pero eso es en una pequeña proporción de las personas infectadas. Ya dijimos, aquí en la sangre va a haber muchos parásitos circulando y eso es muy importante a la hora del diagnóstico, ¿sí? Cuando pasan esas 8 a 16 semanas, seguramente muchos ni se enteraron si pudieron haber tenido la infección y entonces, después de ese tiempo, las personas entran en un periodo en el cual tampoco hay síntomas, ¿sí? Y puede durar muchos años, entre 10, 30 años, dependiendo de qué linaje es el Trypanosoma cruzi con el que se infectaron, ¿sí? Entonces, pues tampoco se enteran, ¿verdad? Por eso también se cataloga como una enfermedad silenciosa. Por ahí había unos carteles de divulgación que decía el asesino silencioso se busca, ¿sí? Porque puede pasar muchos años. Estos pacientes que llegan a la fase indeterminada sin síntomas, una buena parte de ellos, entre un 20-30%, pudieran presentar síntomas y entonces entrarían a la fase crónica, pero ya sintomática, ¿sí? Y el 30% de los que llegan a esta fase van a tener problemas en el corazón y una menor proporción van a tener alteraciones a nivel digestivo, a nivel neurológico y tal vez pudieran tener algún síntomas o alteraciones combinadas. En esta fase, pues probablemente después de muchos años empiezan a haber arritmias, una serie de alteraciones en el corazón que también podrían provocar la muerte del paciente. Ahora bien, pues es importante, ¿no? Si nosotros vivimos en una zona endémica, pues, pues que podamos tener acceso al diagnóstico de esta enfermedad. ¿Cómo vamos a saber si tenemos esta enfermedad o al menos si hemos estado en contacto con el parásito que causa la enfermedad? Cuando está en la fase inicial, lo importante es que podamos encontrar al parásito en la sangre. Entonces llega el paciente, fíjese que encontré este PIC y tengo una roncha y pues me gustaría que checara el PIC si no está infectado y pues si yo me puedo hacer un análisis. Si está entre las primeras 16 semanas, el ideal es que se tome una muestra de sangre y veamos si hay parásitos o demostrar indirectamente la presencia del parásito a través de identificar algunos pedacitos del genoma, del DNA de Trypanosoma cruzi. Pero, ¿qué creen? Como es el periodo en que probablemente nadie va a tener síntomas, pues la mayoría no llega a hacerse en esta etapa el diagnóstico. Y entonces, pues la mayoría llegan ya en una fase crónica y pues ahí difícilmente no es imposible, pero sí es más difícil encontrar el parásito con una toma de sangre, tal vez también algunas pruebas moleculares, pero entonces aquí lo que tenemos que buscar es anticuerpos que se hayan creado, nuestras defensas, cuando el parásito estuvo, cuando nos infectó, pues esos soldaditos, pues a esos vamos a buscar específicos para el parásito y nos puede decir, pues bueno, en qué fase, si estamos en la fase crónica, y poder estimar en qué situación está el paciente. Para esta enfermedad, los fármacos que están avalados a nivel mundial
es el Nifurtimox y el Vesnidazol, ¿sí? Vean desde qué año están estos fármacos, ¿sí? Hace más de 100 años que se descubrió la enfermedad y seguimos con estos fármacos. Estos fármacos apenas hace unos pocos años la FDA, la agencia que avala los medicamentos en Estados Unidos, pues dio la autorización para la utilización ya de estos medicamentos, pero estos medicamentos son eficaces, pero solamente en la fase aguda, o sea, su efectividad, casi el 80%, pueden curarse siempre y cuando empiecen su tratamiento antes de los 16 días, o sea, que estén en la fase inicial. En la fase crónica es muy pobre su efecto, ¿sí? Entonces, cuando estamos en fase aguda, se recomienda utilizarlos. También cuando es la transmisión, cuando detectan que la mamá es positiva, entonces hay que darle el tratamiento al bebé, ¿sí? También la Organización Mundial de la Salud, en pacientes inmunosuprimidos, se recomienda el uso en el inicio de la fase crónica, aunque ya está en crónica, pero si está iniciando, hay que darle el tratamiento. Y también en adultos que sean menores de 60 años, que dan positivo, pero no tienen ni un síntoma. Entonces dices, bueno, ¿y para qué me lo voy a...? ¿Por qué? Porque es para evitar que pudiera desencadenarse la enfermedad y las consecuencias que pudiera tener. Entonces, con esto vemos que hay un tratamiento en fase aguda, pero es difícil que los pacientes lleguen a esa fase y el problema en el tratamiento es que no son efectivos en fase crónica o es controversial su uso. Además, son tratamientos que pueden durar hasta 90 días y tienen muchos efectos secundarios que no son deseables. Entonces, todo esto hace que el paciente tenga poco apego o que quiera seguir su tratamiento y aborta el tratamiento y entonces, pues no, menos va a ser efectivo, ¿sí? Además, para determinadas enfermedades presentes, además de Chagas, no se recomienda su uso, también para el embarazo no se recomienda su uso cuando hay daño hepático o en los riñones, y tampoco existe hasta el momento una vacuna eficaz para el tratamiento de la enfermedad, ya sea para curarla o para prevenirla, porque hay vacunas que se pueden usar como preventivas y hay unas que son para curar. Hay varios grupos en el mundo, de hecho en nuestra universidad hay un grupo muy fuerte que están trabajando con vacunas, han probado recombinantes, han probado de DNA y ahorita por ahí me enteré que están empezando con la estrategia que se siguió para COVID, las famosas vacunas de RNA mensajero. Pero al momento no hay. No hay una vacuna y no hay un tratamiento eficaz en la fase crónica, que es en donde llegan todos. Entonces, la comunidad científica, pues, se enfoca a tratar de encontrar tratamientos alternativos. Ahí es donde nosotros hemos estado trabajando un poquito en mi grupo de investigación. Algunos otros grupos trabajan con reposicionamiento de fármacos. ¿Qué quiere decir? Fármacos como estos que son contra hongos, pues los prueban porque ya saben que no son tóxicos y entonces empiezan a probarlos con el parásito. Hay varios grupos que dicen que sí destruye el parásito, pero no es duradero el efecto, sino que vuelven a reactivarse. También se han probado mezclas del Vesnidazol, que es el que está avalado para Chagas, y otros fármacos. También se ha visto cierto efecto, pero solamente ha llegado a la fase de experimentación con animales. También otros grupos empiezan a buscar qué moléculas tiene el bichito, el tripanosoma, que sea un blanco perfecto para atacar y diseñar fármacos nuevos, ¿sí? En nuestro grupo tenemos interés por proteínas que participan en el ciclo de vida del parásito. ¿Por qué? Porque si atacamos moléculas que son importantes para que se multiplique,
pues probablemente podamos evitar que se propague la infección. También, bueno, aquí yo nada más les quiero mostrar algunos de los trabajos que hemos hecho trabajando con proteínas del ciclo celular de Trypanosoma cruzi, y aquí yo les muestro la imagen de uno de mis primeros estudiantes de posgrado, Julio Huchín. Con él reportamos un método en el cual podemos introducir anticuerpos a una proteína que nos interesa y con eso bloquear a la proteína y con eso bloquear el ciclo de vida del parásito. Lo interesante de este trabajo es que encontramos un método barato, una metodología fácil para poder estudiar potenciales moléculas que nosotros podamos bloquear para que podamos encontrar un tratamiento alternativo. Pero también nos hemos enfocado a la búsqueda de alternativas en los productos naturales. En los productos naturales existen muchas moléculas que pueden ser utilizadas para ir contra diferentes tipos de microorganismos, y en los últimos 30 años, el 38% de los nuevos fármacos que salieron al mercado o provienen de productos naturales o de derivados de estos productos, ¿sí? Muy poquitas de las plantas que se han registrado a nivel mundial como potenciales tratamientos para enfermedades ha sido muy poco estudiada. O sea que ahí tenemos una gran oportunidad para ir buscando tratamientos alternativos. Nada más les quiero comentar, hemos trabajado con algunas plantas, que es la cenavilosa, que aquí en la zona maya le llaman salché, que de manera empírica, pues la gente de la zona lo utiliza para curar infecciones de la piel, para procesos inflamatorios como acné, para dolor, para cólicos menstruales. Y cuando nosotros hicimos varios estudios, vimos que algunos de los extractos de esta planta pueden matar a diferentes formas de Trypanosoma cruzi. Estos estudios los hicimos en tubitos, los hicimos in vitro y también hicimos algunos estudios en ratones. Y lo que nos dimos cuenta es que cuando recibían algunas dosis de estos extractos, aunque no se abatía totalmente al parásito, o sea, no moría totalmente, sobrevivían más los ratones que los que no recibían tratamiento. Aquí yo les quiero mostrar, esta soy yo del lado derecho, en mis años mozos, cuando comencé, y la que me acompaña es la doctora Eugenia Guzmán, que pues es como una de mis mentoras en el área de investigación y gran amiga, y aquí nos vemos ya en estos años recientes. Seguimos trabajando en conjunto con ella, estuvimos trabajando desde el principio con cenavilosa, y también aquí estuvimos haciendo algunos estudios en las cuales se probaban ya fracciones específicas de esta planta, de las hojas de esta planta. Aquí en la imagen vemos a la doctora Matilde Jiménez, ella trabajó esta parte, y lo que ella encontró de interesante, con ella encontramos de interesante, es que es muy importante con cuánta cantidad se infectan los ratones y qué tan grave o qué tan efectivo va a ser un tratamiento. Y eso se puede extrapolar a nosotros. Se sabe perfectamente bien que uno de los factores es que qué tanto es tantito, si me infecté con 2 tripanosomas o me infecté con 1000. Entonces hay una gran diferencia. Entonces esto lo pudimos observar en estos estudios. También aquí en esta imagen vemos del lado izquierdo la doctora Glendy Polanco. Ella trabajó estudiando varias plantas de la zona de Yucatán que se utilizan en la herbolaria, y una planta que le dio muy buenos resultados es la Serrania yucatanensis, que tiene nombres en maya como chaguayán. Ella utilizó extractos alcohólicos, ¿sí? Y en sus estudios in vitro observó en su tesis de doctorado que esos extractos pueden matar al parásito.
Y además algo importante, aunque no los elimina también totalmente, evita que salgan de las células infectadas y entonces pues ya no pueden ir a infectar a otras células y eso es algo bueno. Aquí la vemos con dos de sus estudiantes que estuvo a cargo la doctora y también ella en este estudio identifica unas moléculas que cuando las combina a diferentes proporciones, pues bueno, hubo un mejor efecto y sobrevivieron el 100% de los ratones que recibieron este tratamiento y que estaban infectados. También en alguna ocasión recibimos a la doctora, bueno, era estudiante en ese entonces de doctorado, y ella nos llevó la propuesta de trabajar con unos extractos de ajo y con unas moléculas que provenían del ajo. Y aparte tenía unas nanopartículas a las cuales le acopló estas sustancias, porque estas sustancias se degradan muy fácilmente. Se sabe que el ajo tiene muchas propiedades antiinflamatorias, antiparasitarias. Entonces ahí probamos estas nanopartículas con ajo y con esta molécula, y también pudimos ver in vitro y en in vivo, ahí hay un error en ratones, que el 80% de los parásitos mueren, ¿sí? Y estas nanopartículas permiten como proteger estas moléculas muy fáciles pues de desbaratarse, ¿sí? Recientemente, todavía no hemos publicado los resultados, empezamos a trabajar con la flor de Jamaica, ¿sí? Sabemos que tiene propiedades antioxidantes, diuréticas, para bajar la fiebre, y también hay reportes que sirve para hipertensión, por lo mismo que es diurético, ¿sí? Y otros tipos de bondades que tiene. Y encontramos un reporte de que atacaba a un pariente de Trypanosoma cruzi, ¿sí? Y entonces decidimos probarlo en in vitro y en ratones en fase inicial de infección. Y pudimos observar que además tenía un poder antiinflamatorio en las células cardíacas, y también pudimos observar, esto también se trabajó con la doctora Glendy y con Estefanía, que era su estudiante en ese momento, y pudimos detectar que tenía una acción antiinflamatoria y que pudiera tener actividad contra el parásito. También por ahí empezamos a trabajar con un doctor de un programa de CONACYT de cátedras, en donde él utiliza plantas como fábricas de moléculas que van a ir a silenciar genes de otro tipo de organismo, por ejemplo, de un ratón o del humano, ¿sí? Entonces se llama silenciamiento entre reinos, ¿sí? Y él ya tiene unos preliminares en los cuales está probando unos genes prototipo y ha logrado el silenciamiento de los genes que está probando, y entonces a nosotros nos interesa que ahora pruebe genes que estén asociados al humano que le permiten la entrada al tripanosoma. Entonces, si los bloquea, si los silencia, pues ya no le va a permitir. Aquí vemos al doctor Hernán Villanueva, él es el que lleva esta línea de investigación y con él colaboramos. Aquí lo vemos trabajando con su estudiante de doctorado, Claudia Ayala, y bueno, también nos divertimos un poco en el laboratorio, no todo es estar allá entre ratones y pipetas. Aquí vemos a Claudia y Alberto, que también están en esta línea de investigación, de tratar de buscar hacer knockout a los genes como medidas de tratamiento. La Organización Mundial de la Salud, en cuanto a la enfermedad de Chagas, tiene como objetivos claros evitar la transmisión. En lo que se encuentra un tratamiento adecuado es evitar la transmisión, o sea, se enfoca mucho en la eliminación de las vinchucas, también se enfoca sus esfuerzos en evitar la transmisión congénita o de madre a hijo, y en la transfusión, la transmisión a través de la transfusión sanguínea, ¿sí? Y por supuesto también el tratamiento. Pero para que haya un tratamiento efectivo, pues primero tiene que haber
un diagnóstico. Entonces, si no tenemos en la mira o en la mente la enfermedad de Chagas, pues nunca nos vamos a ir a hacer un diagnóstico y nunca vamos a tener el tratamiento. Entonces, ¿cuál es el reto en el tratamiento de la enfermedad de Chagas? Primero, tener un tratamiento que tenga pocos efectos secundarios y que el periodo de tratamiento sea corto, que sea eficaz en la fase crónica. Eso es lo urgente, que sea eficaz en la fase crónica y que también haya disponibilidad, porque los fármacos, no les dije, pero no se venden en las farmacias, sino que está controlado por los sistemas de salud. Entonces no es así como que muy fácil de ir a conseguir el medicamento. Y como les mencionaba, para que tengamos el tratamiento tiene que haber un diagnóstico oportuno, ¿sí? Y por eso esto de la enfermedad olvidada que siempre debemos de recordar. Y no solo Chagas, todas las enfermedades catalogadas dentro de las olvidadas o de la pobreza deben de ser siempre recordadas. Todo esto, pues, tiene que ser un trabajo conjunto entre la academia, los gobiernos, los ciudadanos, o sea, cuando vean insectos, cuando sepan de algún caso de Chagas, educarse en salud de este tipo de enfermedades que a lo mejor, yo creo que ahora sí ya es un poquito más, como más visible. Todo esto que les acabo de comentar es una parte de lo que se trabaja con un grupo de colaboradores, de investigadores, de estudiantes, de técnicos en que trabajamos en que vemos aquí. Aquí son algunas de lo que presenté ahora, pues son los que han estado colaborando, porque el esfuerzo tiene que ser conjunto. No podemos ser todólogos y sí podemos trabajar en equipo para tratar de buscar un tratamiento para la enfermedad de Chagas. Estos son mis colaboradores, hay algunos que ya no están, otros son nuevos, ya no pude tomar otra foto más reciente. Aquí vemos estudiantes, vemos tesistas, vemos el auxiliar del laboratorio, colegas, ¿sí? La persona que nos ayuda a mantener en orden el laboratorio, y estas una reunión después de 2 años que tuvimos en un jardín para celebrar que pues todos estamos completos y que bueno, hay que seguirle, hay que seguir trabajando. Todos ellos son estudiantes, colaboradores de mi cuerpo académico. Aquí estamos tomándonos un cafecito en las épocas decembrinas, y también dentro de mis colaboradores muy, muy importantes, porque si no, lo que hacemos nosotros los que estamos inmersos en el área de la ciencia sería imposible. Necesitamos colaboradores comprensivos como son la familia. Aquí comentar o presentar a mi familia núcleo. Aquí está mi papá, mi mamá, está re fácil, ¿verdad? Esta fotografía me ayuda, ¿verdad? Tenemos nuestros letreros. Estamos familia. Mi papá, mi mamá, doña Yoli y don Carlos, ellos toda la vida nos impulsaron para que estudiemos, para que nos esforcemos, que nada en la vida es gratis, nada en la vida es fácil. Y cuando a veces yo me ponía a llorar porque tenía yo mucho agobio, porque, pues no sé, algo que no me saliera o que me estaba costando trabajo, me decía, no llores, llora hasta que yo me muera, esfuérzate. Entonces esas palabras así como diciendo, pues tienes que esforzarte, nada es fácil. Y bueno, estos 2 chuladas de señores me dieron 3 hermanos. Aquí vemos a mi hermano Daniel, que es beisbolista y ingeniero mecánico. Luego, enseguida está de mí, es Fabiola, ella es ingeniera en sistemas y también una artista, baila. Y mi hermana, la que está al final, es mi hermana Nali, ella es economista y también es bailarina. Mis hermanos, la verdad, es el impulso también de lo que soy. Pues me formé junto con ellos, ¿verdad? Y mi hermano, pues me dio una hermana, que es su esposa, Sofi, y mi hermana Fabiola, me dio otro hermano, que es mi cuñado, que también siempre me echan muchas porras. Mi cuñada siempre me dice que no
ella, no sé si está viendo ahorita la transmisión, pero ella siempre me dice, es que no, me imagino que estés dando una conferencia o clase, porque déjenme decirle que la broma en la familia es que yo o era química o era cómica. Entonces, ella dice que no se imagina dando algo serio. Tengo mala fama. Y pues mi hermano me dio una sobrina chulísima, a la cual adoro, y un sobrino, que lo vemos aquí en el lado derecho, y mi hermana Fabiola me dio otro ser que también quiero mucho, que es mi sobrino Ángel. Y, por supuesto, mi coach, mi partner, el que me alinea, mi esposo, ¿sí? Jorge, también por su paciencia, ¿verdad? Porque a veces no llego a la casa hasta horas de la noche, pues a lo que nos gusta, pues se nos va el tiempo. Y pues también le agradezco a él que pues gracias al estar con él, pues me presta a 3 de sus tesoros que son sus hijos, y pues siempre Carolina, Arturo, Alex, siempre estamos haciendo aventuras, ahí estamos en unas tirolesas, y también pues nos encantan los conciertos, y ese concierto en donde está esa fotografía fue antes de que se declarara la pandemia. Aquí es otra parte importante de la familia, y hay muchos, los de Chetumal, los de Campeche y todo. Y para finalizar, pues les quiero mostrar una foto del año de la canica, de la prehistoria. A la izquierda es Carla, la que tenía muchos sueños, la que quería ser maestra, la que le gustaba observar en gotitas de agua. Y en lado derecho, pues vemos a Carla, que ahora sí tiene un microscopio, tiene varios en el laboratorio, ¿verdad? Y sigue encantada con las cuestiones de la biología y las cuestiones de la química. Y pues yo lo único que les quiero comentar es que los sueños se cumplen siempre y cuando haya una meta trazada.